Hola, bienvenidos a la oficina de sistemas. En el video pasado habíamos hablado de VLAN, Inter-VLAN Routing, VLAN nativa. Bueno, fue un laboratorio de verdad muy divertido. Les quedé viendo la parte de DTP que quiero hablarlos en este video separado. DTP, Dynamic Trunking Protocol, es un protocolo diseñado por Cisco que solo funciona en equipos Cisco. DTP negocia dos cosas: el modo del puerto, si es Access o Trunk, y la encapsulación del puerto. Entonces, ya veíamos la vez pasada, por ejemplo, vamos a enfocarnos acá en ver la conexión de PC1 a Switch 1 y la conexión de Switch 1 a Switch 2. Entonces empecemos por los modos estáticos. Entonces, por ejemplo, la conexión de Switch 1 a PC1 está en modo Access, es decir, estáticamente Access. Entonces, vamos a hablar de las cosas claves. Si yo utilizo el comando show interface giga 00 switchport, este comando me va a permitir ver una cosa que es muy interesante. Uno, el modo administrativo del puerto. El modo administrativo quiere decir cómo está configurado. Entonces acá lo ves que está en modo Access. Ahora, como tenemos DTP, va a haber también un modo operacional que depende de la negociación. En este caso, los modos estáticos van a forzar a que la operación del puerto sea como está configurado administrativamente. Entonces, Static Access de manera administrativa, operacionalmente Static Access. Otra cosa clave acá es que, por ejemplo, cuando tienes un puerto en modo Access, vas a ver aquí Negotiation of Trunking Off. Eso quiere decir que DTP está apagado en ese caso. Ahora veamos la conexión entre los dos switches. Showroom Interface Giga 11. Veamos el segundo modo estático, que es Mode Trunk. Entonces acá hay dos comandos relevantes. Bueno, tres. El modo Trunk estáticamente lo estamos configurando como Trunk. Este no es ninguno de los dos modos dinámicos que vamos a hablar en DTP. La encapsulación está como .1Q. Hay otra encapsulación que Cisco soportaba en equipos anteriormente, que era ISL. El formato es diferente, no es estándar, entonces solo funciona entre estos equipos Cisco que soportan ISL. Ya actualmente no se usa. Algunos equipos ni siquiera tienen el comando habilitado porque ya no te permite, sino simplemente por defecto 1Q, pero igual se los muestro. Y acá switch por no negotiate, que simplemente apaga el DTP. ¿Por qué queremos apagar el DTP? A veces es necesario porque, por ejemplo, nosotros queremos siempre que los recursos sean optimizar el uso de recursos de CPU y demás. Entonces, por ejemplo, cuando vas a conectar un switch Cisco como estos que soporta DTP a un firewall que no soporta DTP, obviamente porque esto es un feature de Cisco, apagas el DTP. Entonces veamos la salida del comando giga 11 switchport. Entonces, en este caso, el modo estático es administrativo trunk, operacional trunk. La encapsulación también tiene modo administrativo y modo operacional porque DTP negocia primero el modo del puerto, si es Access o Trunk, y segundo, el tipo de encapsulación, por ejemplo, para estos switches, si era .1Q o ISL. Y bueno, acá Negotiation Trunking lo tenemos apagado a propósito. Digamos que estas son las dos configuraciones estáticas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo estoy capturando aquí tráfico entre la interfaz Giga 11 del Switch 1 y Giga 11 del Switch 2 y estoy filtrando por DTP. En este caso no veo paquetes de negociación por DTP. Entonces, existen dos modos dinámicos, que es Dynamic Auto y Dynamic Desirable. Si ves la tabla, Dynamic Desirable siempre trata de negociar un trunk. Entonces, siempre que haya negociación de DTP de alguno de los dos lados y tengas Dynamic Desirable al otro lado, siempre va a haber negociación tendiendo a negociar un trunk o que la interfaz haga tagging. Entonces, por ejemplo, si es la tabla, en el único caso donde esto no pasa es cuando un lado está Static Access, que ya te mostraba anteriormente que en el modo Static Access el DTP se apaga, o sea, no se negocia el trunking, o sea, no existen paquetes de DTP. Y si el otro lado lo ponemos Dynamic Desirable, como Dynamic Desirable va a tratar de negociar el trunking pero no recibe respuesta, entonces simplemente queda en Access. Pero en el resto de los escenarios, Dynamic Desirable con Dynamic Desirable se negocia trunk, Dynamic Desirable con trunk se negocia trunk, y Dynamic Desirable con Dynamic Auto se negocia trunk. Entonces, siempre y cuando pues DTP esté prendido, por ejemplo, en el caso de
de la interfaz actuando como trunk, y ya vamos a hacer el ejemplo. El otro modo, que es Dynamic Auto, cuando tienes Dynamic Auto y Access, él nunca va a tratar de negociar un trunk, a menos que del otro lado tengas una interfaz en trunk o tengas el Dynamic Desirable. Obviamente la interfaz en trunk con DTP activo o Dynamic Desirable, que también trata de negociar el trunk. Si tienes Dynamic Auto y Access, se va a Access. ¿Por qué? Porque la Static Access no negocia y Dynamic Auto no trata de negociar trunk, entonces se queda en Dynamic Access. O si tiene Static Access, o si tiene Dynamic Auto con Dynamic Auto, se queda también igual en Static Access. Entonces veamos cómo está la configuración actualmente. Llega 1.1, entonces en este caso no hay nada de DTP. Vemos acá la captura está vacía. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a mandarlo al modo Dynamic, al modo Default Interface Giga 1.1, Do Show Run Interface Giga 1.1. No tiene nada acá en la configuración. La voy a flapear, le voy a dar Interface Giga 1.1. Yo te recomiendo que cuando hagas estos cambios en laboratorio hagas un flap, o sea un shoot no shoot, para que forces a que empiece, digamos, a enviar tráfico desde cero. Entonces yo lo doy Show Interface Switch Port Giga 1.1, perdón, Show Interface Giga 1.1 Switch Port. Entonces acá modo dinámico, Dynamic Auto. Entonces ya les decía que Dynamic Auto contra Dynamic Auto, ninguno de los dos trata de negociar trunk. Acá por ejemplo ya ves tráfico de DTP, y acá por ejemplo vamos a agregar las columnas para ver el modo administrativo y el modo operacional. Entonces acá vamos a aplicar esta como columna, vamos a aplicar esta como columna, vamos a aplicar esto como columna y vamos a aplicar esto como columna. Entonces por ejemplo acá vemos lo siguiente, modo administrativo del trunk dice por ejemplo switch 1, switch 2, a ver, y trunk operating mode, espérame que agregué esta la agregamos dos veces. Vamos a administrate type y nos falta, sí, aquí está. Entonces listo, aquí está digamos la negociación de la interfaz. Entonces está en modo administrativo, auto y Dynamic Auto, y el otro extremo digamos en modo operacional negocia Access. Y bueno, lo que es la parte de negociación del trunk, que en este caso no es relevante porque la interfaz de Access siempre va a tender a ser ISL, digamos la preferencia de Cisco. Si ves acá por ejemplo show interface switchboard, entonces quedan static access, ya el resto de encapsulación y demás no es relevante, porque realmente pues si la interfaz ya queda como acceso, ya lo que quede en trunking a nivel de encapsulación y demás no tendría relevancia. Entonces Dynamic Auto se va a ese modo, a modo access. Entonces si por ejemplo aquí, si yo de un lado de Dynamic Auto, si le pones trunk al otro lado, o si le pones Dynamic Desirable, se va a ir a negociar un troncal. Entonces switch port, por ejemplo switch port mode Dynamic Desirable. Entonces ya ahí tendríamos, vamos a flapear la interfaz. Si le damos shoot no shoot, entonces vas a ver que en este caso la interfaz que está en Dynamic Desirable va a intentar negociar el trunk, mientras que la otra pues va a escuchar esta petición y va a negociar al final a trunk. Entonces Dynamic Auto en switch 1, Dynamic Desirable en switch 2, pero entonces en el modo operacional ambas levantan como trunk. Acá yo no he especificado nada de encapsulación, y esto es la segunda parte del DTP que también negocia la encapsulación. Entonces les decía que Cisco tiende a negociar un ISL. Entonces si ves acá, después de que termina la negociación, por acá los últimos paquetes,
un lado está en auto, otro en desirable. Por ejemplo, switch 2 está en desirable, switch 1 en auto, pero ambos a manera operacional negocia un trunk y digamos la encapsulación está negociada y negocia ISL. Si yo, por ejemplo, en alguno de los dos lados, por ejemplo acá, este que está negociando modo desirable switch por trunk encapsulation .1Q, vamos a darle shoot, no shoot, vamos a darle acá shoot, no shoot, vamos a ver que terminan negociando. Entonces, por ejemplo, mira acá desirable está tratando de negociar, esperemos que reciba la respuesta. O sea, switch 2 ya está enviando paquete de ETP y está diciendo que está operando como 802.1Q, y bueno, tenemos que esperar acá la respuesta de switch 1. Eventualmente deberíamos ver ya paquetes de ETP de switch 1 y acá los empezamos a ver. Entonces dice estoy en auto, estoy negociando mi capacidad de trunking. Este le dice por ejemplo, listo, entonces negociamos como 802.1Q y acá listo, en modo operacional lo pone como 802.1Q porque él está dispuesto a negociar el trunking. Entonces ahí termina digamos la negociación de manera convergente. Entonces, por ejemplo, hay estados inconsistentes donde, por ejemplo, tienes una encapsulación de un lado y otra encapsulación del otro. Pues esos son como ya estados inconsistentes. Entonces, lo que te decía, Dynamic Auto con Dynamic Desirable negocia trunk, Dynamic Auto con trunk negocia trunk, Dynamic Auto con Dynamic Auto negocia Access, y Dynamic Auto con Access negocia Access. Bueno, en realidad no negocia porque el Static Access apaga el modo de negociación. Entonces puedes hacer la prueba digamos de todas estas de todos estos escenarios. Vamos a probar otro escenario. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá, en vez de dejarlo por defecto con Dynamic Desirable, si yo lo configuro en modo trunk, interface giga 11 switch por trunk. Cuando lo configuro en modo trunk necesitas definir la encapsulación, por eso lo hago primero. Trunk shoot, vamos a flapear acá para que giga 11 shoot, vamos a flapearlo y vamos a darle unos shoot. Entonces vamos a ver la negociación. Entonces de un lado te aparece on, por ejemplo en switch 1 on quiere decir que tiene el comando switch por mode trunk y que el modo operacional, bueno, es trunk. Y bueno, ya mira que aquí en ambos lados la encapsulación está el modo administrativo como 802.1Q y finalmente modo operativo como 802.1Q. Ahora si tú ves la salida acá, show interface giga 11 switch port, entonces ve que todo converge. Ahora en ambos lados, obviamente los modos dinámicos, negociación del trunking siempre está on, y pues en modo trunk también la negociación del trunk, es decir, el DTP está on, pero en modo trunk yo podría apagar el DTP. Entonces vamos a hacer esa prueba y vemos qué pasa. A ver si adivinas qué pasa. ¿Qué crees que pasa? ¿Se forma o no se forma el troncal? Vamos a ver. Entonces switch port no negotiate, vamos a darle un shoot, vamos a flapearlo a este lado. ¿Qué le estoy diciendo ahí a la interfaz giga 11 del switch 1? Le estoy apagando el DTP. Entonces quiere decir que va a quedar switch 1 no negociando DTP, switch 2 negociando DTP con Dynamic Desirable. Vamos a ver la salida del coma de la interfaz. Entonces mira, acá está encapsulación, están iguales, Dynamic Desirable, trunk, no negotiate. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? Switch 2 está en Dynamic Desirable, trata de negociar. Él arranca, si ves los paquetes, siempre arranca aquí como Access hasta que logra negociar con el otro extremo. Pero entonces acá queda unidireccional. ¿Por qué? Porque este señor Switch por 2 siempre va a tratar de negociar, pero no recibe ninguna respuesta a este lado porque acá tengo DTP apagado. Entonces, show interface giga 11 switch port. Entonces, en este caso, por ejemplo, mira lo que pasa. Acá te queda modo operativo troncal porque el modo estático está trunk. Pero entonces, como no hay negociación del trunking, esta que está en Dynamic Desirable nunca recibe respuesta. Entonces se queda en Static Access. Entonces,
Piénsalo de la siguiente manera: Static Access es como un estado inicial para todos los modos. Siempre se trata de llegar a un tronco. Pero entonces si alguno de los dos extremos no negocia, o por ejemplo ambos son Dynamic Auto, entonces siempre queda en acceso. Como último, por ejemplo, si tú ejecutas el siguiente comando Show Interface Trunk en tu interfaces troncables, por ejemplo, cuando está estático siempre te va a mostrar 802.1q o ISL. Si está dinámico te va a poner un flag que va a ser N- la encapsulación N-802.1q o N-ISL. Por ejemplo, si hacemos aquí en la giga 11 nos devolvemos un poco y hacemos vamos a volverlo a negociar, perdón, acá interface giga 11 switch por no negotiate, vamos a darle un no para shoot y vamos a flapearlo acá, no shoot a ambos extremos, perdón, no shoot. Listo, show interface switch por show interface giga 111 switch por show interface. Mira que ya negoció como tronca ambos extremos, porque ya volvió el DTP a ambos lados y tenemos negociación. Bueno, aquí está forzado la encapsulación, digamos, en este caso no aplica. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitarle la encapsulación. Es más, voy a hacer lo siguiente: default interface giga 11. Saber que la encapsulación solo aplica, la negociación de la encapsulación solo aplica cuando no la tenemos estática. Entonces acá, por ejemplo, interface giga 11, vamos a darle flapping shoot, vamos a darle acá shoot, vamos acá a darle no shoot, show interface giga 11 switch port. Entonces listo, acá está negociando la encapsulación, acá está forzada, no importa. Vamos a ver cómo están los puertos, pero quiero que vean el lado donde está negociando, cómo muestra las banderas. Show interface trunk. Entonces mira que acá que está negociando la encapsulación le pone un N 802.1q y acá simplemente 802.1q. Y acá, por ejemplo, mira que aquí dice negociado switch 1, cambio switch 2 está fijo. Entonces eso para que lo tengas en cuenta, porque probablemente te lo puedan preguntar en el examen. Entonces en una configuración toda esta información o toda esta configuración debe ser convergente para que pues tu red quede debidamente diseñada. Actualmente no es tan común usar DTP, sin embargo por lo menos en algunos exámenes de certificación lo mencionan o lo mencionaban. Igual si tienes infraestructura que soporte DTP, para que entiendas, digamos, los escenarios donde puedas tener una falla en la configuración de tus equipos. Entonces bueno, espero que hayas disfrutado este video. Quédense conectados al canal, nos vemos en el próximo y gracias por vernos.